Bien, perfecto, muchas gracias y nuevamente buenos días con todos. El día de hoy voy a presentar el primer seminario cuya temática es epidemiología panorámica de enfermedades transmitidas por vectores, específicamente para el caso de dengue, conceptos básicos y algunas tendencias. Como ya dijo Jime, mi directora de tesis es la doctora Elizabeth Estallo y mi codirectora es la doctora María Soledad López. Y bueno, este primer seminario se desprende de mi temática de tesis para el programa de doctorado del Instituto Gulich, el DGSE, que es la influencia meteorológica y ambiental en la problemática de dengue para áreas templadas en Argentina. El contenido de este seminario, vamos a revisar un poco de contexto, luego igual observaremos qué es la epidemiología panorámica y cómo nos ayuda en la problemática de dengue. Estableceremos las tendencias y enfoques que tienen en la actualidad y veremos cuáles son las proyecciones futuras de esta metodología. Bien, en el contexto es importante mencionar que la enfermedad de dengue es una enfermedad arboviral transmitida por vectores. El vector principal para las Américas es el mosquito Aedes aegypti y el vector secundario es el mosquito Aedes albopictus. El ciclo de vida de este mosquito se da de la siguiente manera. Lo primero que pasa es que los adultos se reproducen. A raíz de eso, la hembra del mosquito busca alimentarse de sangre para poder generar los huevos y es así que busca picar a un individuo para tener esta componente de sangre. Luego de eso puede producir los huevos y pasa a la siguiente fase, que es la fase de oviposición. En los ambientes naturales normalmente esta oviposición se da, por ejemplo, en los huecos de los árboles, en los internodos de bambú, en las axilas de las plantas, pero este mosquito se ha habituado muy bien a hábitats urbanos y ha encontrado, por ejemplo, en recipientes artificiales el lugar perfecto para realizar su oviposición, como en floreros, en barriles, en llantas en desuso. Y este mosquito realiza la oviposición un poco por encima del nivel del agua en este contenedor artificial o natural, para que luego, cuando estos huevos sean cubiertos por el agua, puedan generarse las larvas. Este vector pasa por 4 etapas larvales hasta que finalmente se convierte en una pupa. Y bueno, de esa pupa finalmente se desprende el mosquito adulto y el ciclo vuelve a empezar. El patógeno del dengue es un virus del tipo RNA de la familia Flaviviridae del género Flavivirus y tiene 4 serotipos. El periodo de incubación normalmente es de 3 a 14 días y el cuadro clínico varía desde cuadros leves hasta un dengue grave, que también es conocido como dengue hemorrágico. La epidemiología a nivel global se distribuye desde los 30 grados de latitud norte hasta los 20 grados en la latitud sur y el diagnóstico se realiza mediante pruebas especializadas de PCR, ELISA, serología e inmunocromatografía. Bien, el dengue es una de las enfermedades de más amplia distribución. Por ejemplo, a nivel global hay 100 países que reportan casos de dengue y aproximadamente 390,000 nuevos casos cada año. En Latinoamérica, esta es la situación. Esto fue al cierre del año 2023. El total de casos fue de 1.1 millones de casos, de los cuales solo se confirmó un poco menos de la mitad, 400,000, de los cuales 1.574 desarrollaron el dengue en su forma grave y derivó en 374 muertes. Y aproximadamente se calcula que hay 500 millones de personas en riesgo directo de contraer la enfermedad. ¿Cuál es el contexto para Argentina? En 1965, en el país, el virus de dengue se llegó a erradicar debido a que hubo un plan de erradicación del virus de dengue en el continente que se aplicó desde 1930 hasta 1960. Pero este virus se reintrodujo en los años 1997 y 1998 y su distribución geográfica en el país, por ejemplo, podemos observar en el mapa, se expandió en ese momento hacia el sur y al oeste del país. En 2009, por primera vez, el brote de dengue llegó a la zona central de Argentina y a las áreas templadas por primera vez. Y desde 2009 los brotes han ido escalando. Por ejemplo, en el año 2020, alrededor del 69% del territorio argentino reportaba casos de dengue. Y en la temporada 2022-2023, el brote fue del doble de casos que en el año 2020.
Bien, ante esta situación, ¿qué es lo que la epidemiología panorámica puede realizar? Lo primero que tenemos que interiorizar es que debido a que los vectores son ectotermos, se ven condicionados de alguna manera por el ambiente y también por las condiciones meteorológicas que existen en el lugar donde estos vectores habitan. Es por eso que para nosotros poder analizar, estudiar la propagación de estas enfermedades transmitidas por vectores en el caso del dengue, nosotros sabemos que hay una serie de factores que determinan esa propagación de la enfermedad y la subsistencia de este vector. Entre esos factores determinantes están los factores meteorológicos, los ambientales y los antrópicos. Entonces, ¿cuáles son los factores determinantes más importantes? Primero, se reconoce a los patrones ambientales, que tienen que ver principalmente con los patrones de temperatura, de precipitación, de humedad y de nivel de insolación. Por otro lado, también se considera en la epidemiología panorámica el cambio climático, debido a que ha habido un aumento de la temperatura global y ha hecho que de repente este mosquito pueda distribuirse hacia áreas donde antes no se lo veía. Ha habido también un desplazamiento estacional. Esto quiere decir que los meses que tienen altas temperaturas y normalmente mayor humedad, ahora tienen una duración más larga, igual alargando el periodo de transmisión de la enfermedad. Y hay también lluvias y sequías más intensas debido a este cambio climático. Otro de los factores es la urbanización. Como habíamos mencionado, los depósitos de agua artificiales son muy importantes para el ciclo de vida del vector. Es así que la urbanización también incide y es un factor determinante para poder entender la propagación de esta enfermedad. Por otro lado, también se tiene un crecimiento desordenado en nuestras manchas urbanas y se tiene una alta densidad poblacional, es decir, que tenemos más individuos en riesgo directo de contagio. Y finalmente, otro factor determinante para la epidemiología panorámica es la globalización, debido a que hay territorios o países que tienen la enfermedad de dengue como una enfermedad endémica y hay países que no se considera endémico, pero debido a la movilidad internacional pueden haber casos que se llegan a territorios no endémicos y que, bueno, se propaga la enfermedad también en ese territorio. También hay un cambio en los patrones comerciales, en las rutas comerciales, y la globalización también nos ha traído de alguna manera una vulnerabilidad sanitaria, sobre todo en los países en vías de desarrollo, como son muchos países de nuestra región latinoamericana. Bien, habiendo entendido eso, entonces la epidemiología panorámica, o también llamado ecoepidemiología, lo que intenta hacer es darnos herramientas para analizar y estudiar estos factores que hemos dicho que son determinantes para identificar la presencia, la abundancia y la distribución espacial tanto del vector como de la enfermedad de dengue, y nos ayuda de alguna manera a caracterizar estas áreas a nivel de sus factores ambientales, a nivel de sus factores meteorológicos y a nivel de sus factores antrópicos. Para eso, la epidemiología panorámica se sirve, por ejemplo, de datos recopilados por sensores remotos, también integra datos ambientales que se toman a campo en estos sistemas de información geográfico, y todo esto a nosotros nos permite poder identificar los ambientes que se constituyen como hábitats adecuados para poder generar la subsistencia de este vector y que este vector pueda de alguna manera transmitir la enfermedad. Entonces, esta epidemiología panorámica y sus factores nos permiten entender diversas aristas de esta enfermedad y su transmisión. Por ejemplo, los factores ambientales que habíamos mencionado, que son la temperatura, la precipitación y la humedad en su mayoría, nos permiten identificar cuál es el ciclo de vida y la capacidad de supervivencia y reproducción de este vector. Los factores demográficos, como por ejemplo la densidad poblacional, la distribución de la población y hasta los patrones de migración, nos permiten, por ejemplo, reconocer la cantidad de personas expuestas y la potencial transmisión que puede tener esta enfermedad. Por otro lado, los factores espaciales, como por ejemplo la información geográfica que habíamos dicho que se utiliza también en la epidemiología panorámica, y los patrones de movilidad humana, nos permiten reconocer o identificar cuáles son las áreas de concentración de esta enfermedad y cuál podría ser la potencial distribución o dispersión de esta enfermedad en cierto territorio.
Por otro lado, los factores sociales y económicos que también se pueden integrar al análisis, como por ejemplo, cuál es la infraestructura de saneamiento o de salud que tenemos en cierto territorio, cuál es el nivel de acceso a la salud de la población y cuáles son las condiciones de urbanización, ¿no? Porque muchos territorios en vías de desarrollo, por ejemplo, utilizan materiales como el adobe, la paja, que son mucho más posibles quizás de generar la transmisión de la enfermedad. Entonces, estos factores sociales y económicos en la población de cierto territorio nos permite también la posibilidad de reconocer cuál es el riesgo de exposición y cuál podría ser de repente la efectividad de las medidas de control que tomen nuestras autoridades sanitarias ante esta problemática de salud pública. Bien, habiendo dicho eso, entonces la epidemiología panorámica se divide en dos tipos de aplicaciones, principalmente en las enfermedades transmitidas por el agua, donde también tiene su aplicación, y por otro lado en las enfermedades transmitidas por vectores, que bueno, nos enfocaremos en esto el día de hoy debido a la temática del seminario. Entonces, hay dos diversos enfoques para poder analizar y bueno, utilizar la epidemiología panorámica en estas enfermedades transmitidas por vectores. Un primer enfoque es el enfoque mecánico, que tiene un mayor foco en el vector y sus procesos biológicos y también los procesos epidemiológicos, tanto del vector como de la enfermedad. Y por otro lado, se tiene el enfoque correlativo. Este enfoque correlativo se basa en utilización de modelos estadísticos que se alimenta o se generan estos modelos estadísticos de diversos datos. Por ejemplo, hay modelos estadísticos que utilizan los casos de la enfermedad para poder generar el análisis. Hay otros modelos que se sirven de la actividad de oviposición de este vector y también de los factores ambientales, y hay algunos modelos estadísticos que combinan estos tres tipos de fuentes de datos. Bien, ¿cuáles son las tendencias y enfoques entonces que se han estado utilizando en cuanto a la epidemiología panorámica aplicada al dengue? Para identificar cuáles son las tendencias a nivel global, lo que se hizo es utilizar la herramienta de búsqueda avanzada llamada Scival Topics de Scopus para poder determinar las tendencias. Y bueno, lo primero que hemos podido encontrar es, digamos, la nube de palabras o keywords que tiene este tópico específico cuando ponemos nosotros en la herramienta de Scival Topics, epidemiología panorámica y dengue. Es importante precisar que la búsqueda, todas las búsquedas se desarrollaron en inglés. Entonces hemos encontrado palabras que nos ayudan también a determinar estas keywords, ¿no? Que se han estado utilizando de repente en las publicaciones de datos. Y además, gracias a esta herramienta Scival Topics, hemos podido encontrar también cuáles son los documentos representativos de estos últimos años que nos ayudan a entender la epidemiología panorámica aplicada a la temática de dengue. También hemos podido encontrar, usando la misma herramienta, cuáles son los autores que quizás han estado contribuyendo de mayor manera en estos últimos tiempos a nivel global a la utilización de esa metodología para la aplicación de dengue, ¿no? Entonces hemos podido encontrar el nombre de los autores, la cantidad de documentos que ha tenido en estos últimos 6 años, la ciudad o país y la afiliación que ellos tienen, ¿no? Entonces hemos podido encontrar, bueno, el primer autor, digamos, en este ranking para este tópico específico proviene de España, del Centro Nacional de Supercomputación. El segundo autor proviene de Suecia, de una universidad. Luego está el país de Singapur a través de su Agencia Nacional de Ambiente. Está China también a través del Centro de Control de Enfermedades y Prevención chino. Y también tenemos a la autora de Montevideo, Uruguay, que es su afiliación principal es de este Instituto Interamericano para la Investigación del Global Change. Y por otro lado, se hizo también la búsqueda utilizando la herramienta de búsqueda avanzada de Scopus a nivel a nivel Latinoamérica, para poder encontrar igualmente cuáles son los autores representativos y así poder revisar los papers más recientes de esos autores para poder identificar estas tendencias globales, ¿no? Entonces, se obtuvo estos resultados. El primer país en este ranking sería Brasil, con el autor Marelli de la Universidad de Sao Paulo. Luego tenemos a el autor Marcelo Escabuso de Argentina,
que pertenece en su afiliación a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y bueno, los tres últimos autores provienen de Estados Unidos, perdón, los dos, tercer y cuarto puesto de Estados Unidos, pero ellos fue interesante saber que contribuyen bastante a estudios que se realizan en Latinoamérica, entonces tienen muchos coautores latinoamericanos y por eso figuran en el ranking. Y el último autor es Musi, igualmente de Sao Paulo, Brasil, pero del Instituto Pasteur de Sao Paulo. Entonces, una vez habiendo desarrollado la búsqueda, se procedió a revisar los artículos científicos más recientes en cuanto a epidemiología panorámica y dengue de estos autores, tanto a nivel global como a nivel regional, para poder identificar los enfoques y tendencias que se utilizan actualmente en cuanto a la epidemiología panorámica, y también se revisaron artículos de revisión en este caso. Y se encontró tres grandes enfoques. Por un lado, los modelos predictivos. Por otro lado, los modelos predictivos que también acoplan los sistemas de información geográfico. Y por otro lado, los sistemas de vigilancia y alerta temprana de dengue. En el primer enfoque, que son los modelos predictivos, se pudo identificar igual tres grandes enfoques o tendencias que se basan en datos históricos y actuales. Entonces, por un lado, se tienen los modelos temporales, que en su mayoría, en los papers que se revisaron, analizan cómo los factores ambientales influyen en la aparición de nuevos casos, y por otro lado, buscan también predecir la evolución de los brotes de la enfermedad a lo largo del tiempo para cierto territorio. Por otro lado, se tiene el enfoque de utilizar los modelos espaciales, que van a analizar principalmente cómo se distribuyen geográficamente estos casos de la enfermedad, y también consideran la relación entre los casos con los factores ambientales y meteorológicos para llegar a identificar las áreas de mayor riesgo en cierto territorio, también llamado los hotspots. Y un tercer enfoque fueron los modelos espaciotemporales, que combinan ambos modelos, ¿no? Los patrones tanto en tiempo como en el espacio, para poder capturar o captar o analizar la dinámica completa de la transmisión de la enfermedad y cómo ésta se propaga geográficamente a lo largo del tiempo en cierto territorio de interés. El segundo enfoque que les comentaba que se identificó de estos artículos científicos fue usar, sí, los modelos predictivos, pero incorporar e integrar a los sistemas de información geográfico para poder mapear e identificar los patrones de riesgo. Entonces, los datos principales que se vieron que se utilizan en estos estudios fueron los datos ambientales, los datos demográficos de la población de estudio, los número de casos de la enfermedad, la actividad del vector y las características del terreno. Con estos datos se llegaron a hacer predicciones espaciotemporales que se basaban en patrones históricos o en datos históricos y en datos actuales. Normalmente tomaban una ventana importante de cantidad de años, y la evolución espaciotemporal de la enfermedad podía ser, digamos, identificada. Además, hubieron algunos trabajos que pudieron, con sus modelos predictivos, simular cómo se desarrollaría un brote de dengue en diferentes áreas geográficas y en diferentes periodos de tiempo. Y también, como tenían integrados los sistemas de información geográfico, se brindó una visualización geoespacial de estos datos, ¿no? Pudiendo observar, por ejemplo, la concentración de los casos mediante mapas de calor, identificar las áreas de alto riesgo en cierta población, cuál era la distribución espacial de la enfermedad, y también plantearon en algunos de esos estudios y llegaron a implementar mapas interactivos para que los usuarios, o bueno, los tomadores de decisión, puedan visualizar todos estos factores que ellos habían asociado en los datos tomados en cuenta para sus modelos predictivos en diferentes capas de información. Bien, y el tercer enfoque identificado fueron los sistemas de vigilancia y de alerta temprana. Principalmente habían igualmente como que tres corrientes. Principalmente la primera corriente era generar estos sistemas de vigilancia, pero basándonos en los datos de casos reportados en cierto territorio. Para eso integraban datos recopilados del sistema de salud de esa población, cuantificaban la magnitud del brote de la enfermedad en esa área, y bueno, principalmente lo que mencionaban esos autores era que
había ciertas brechas, sobre todo en los autores de Latinoamérica, para llegar a confirmar esos casos, principalmente por la infraestructura sanitaria que habían en muchos países en vías de desarrollo. Entonces, no todos los casos sospechosos llegaban a ser confirmados porque, como se había mencionado, necesitan de pruebas especializadas de PCR, ELISA o serológicos. Por otro lado, la segunda tendencia fue generar estos sistemas de vigilancia, pero basado en los factores ambientales. Entonces ahí lo que se hacía era recopilar datos ambientales y hacer una vigilancia de estos factores, combinándolos, estos datos ambientales, con modelos matemáticos para poder predecir de alguna manera cuáles son las condiciones favorables para la proliferación del vector y por ende la proliferación también de la enfermedad. Y el tercer enfoque fue realizar estos sistemas de alerta temprana y vigilancia, pero basándonos en la actividad del vector. Entonces, para eso se utilizaban ovitrampas para mosquitos, para monitorear justamente esta actividad de oviposición, y también algunos de estos trabajos identificaban la densidad poblacional, es decir, en esa ovitrampa cuántos de esos eran huevos, cuántos de esos eran larvas, cuántos de esos llegaron a ser adultos, y también detectando o analizando la presencia del virus de dengue, específicamente en los mosquitos que se habían capturado en estas trampas. Y también se llegó a identificar iniciativas recientes, que fue el uso de las fuentes no tradicionales, por ejemplo, provenientes de Health Map y de Google Dengue Trends, acoplándolos a estos sistemas de vigilancia y de alerta temprana. Bien, ante esto, ¿cuáles son las proyecciones futuras de la epidemiología del paisaje? Los autores, estas proyecciones futuras, es importante mencionar que se extrajeron de las secciones de los artículos científicos que tienen que ver con la discusión, las conclusiones, en donde se mencionaba, ¿no?, cuáles podrían ser las proyecciones futuras para los trabajos que habían presentado los autores. Entonces, lo que se identificó es que la tendencia a futuro es tener un mayor enfoque en el cambio climático. Entonces, lo que se buscaba estudiar, o lo que se sugería que se debería buscar estudiar, es la expansión de este vector hacia nuevas regiones, ¿no? Como se había mencionado, la llegada a zonas templadas, quizás los cambios en los ecosistemas locales que han producido que este vector pueda sobrevivir y pueda transmitir la enfermedad y reproducirse. Por otro lado, la segunda tendencia sugerida era el impacto en la resistencia de los virus, porque los autores mencionaban que hay una adaptación y hay una mutación del virus propiamente de dengue, y también el nivel de virulencia de los 4 serotipos de dengue que valía la pena ser estudiado a futuro. El tercer enfoque o tendencia futura es el aumento de la temperatura a nivel global, porque, como habíamos dicho, al ser los vectores ectotermos, tienen una relación bastante estrecha con la temperatura, porque la temperatura o el aumento de la misma puede acelerar el ciclo de vida del mosquito, aumenta también la tasa de reproducción y aumenta la velocidad con la que el virus de dengue se replica dentro del mismo vector, dentro del mismo mosquito. Y bueno, los autores también sugerían que a futuro era importante estudiar a mayor profundidad los patrones cambiantes en cuanto a la precipitación, sobre todo en cuanto a las inundaciones o lluvias excesivas y a nivel de las sequías prolongadas, porque, por ejemplo, las lluvias excesivas, nos decían los autores, genera una acumulación de agua estancada, y vimos que en el ciclo de vida del vector el agua que se puede acumular o estancar en los diferentes recipientes, ya sean naturales o artificiales, es un patrón, es una variable muy importante a tomar en cuenta. Y por otro lado, las sequías prolongadas. ¿Por qué? Porque las personas normalmente, sobre todo en países en vías de desarrollo, tienden a almacenar agua en contenedores por mayor cantidad de tiempo, haciendo que sean, digamos, recipientes perfectos para que el vector pueda realizar su actividad de oviposición. Bien, la segunda tendencia futura era la integración del Big Data a estos modelos predictivos desarrollados por panorámica. Esto, lo que los autores nos mencionaban, era que nos iba a permitir analizar de una manera más efectiva y sin la demora de tanto tiempo grandes volúmenes de datos provenientes de diferentes fuentes, por ejemplo, datos meteorológicos, datos provenientes de los sensores remotos o de las imágenes satelitales, datos provenientes de nuestros sistemas de salud pública,
y integrarlos, ¿por qué no?, con datos de movilidad de personas y datos socioeconómicos. Esto para poder identificar los patrones y las correlaciones que existen entre todas estas variables para realizar predicciones o modelos predictivos de alguna manera más robustos y más precisos. Por otro lado, los autores también sugerían incorporar modelos predictivos avanzados. Esto quería decir principalmente buscar un enfoque de utilizar modelos híbridos, utilizando modelos mecanísticos y también modelos basados en machine learning. Además, también nos mencionaban poder considerar los modelos dinámicos en tiempo real, que también consideren datos históricos, pero que también se puede incorporar datos en tiempo real de los sistemas de salud pública y, por qué no, también de otras fuentes de datos quizás no convencionales, como por ejemplo los provenientes de alguna aplicación móvil que podamos dar a la población. Por otro lado, los modelos predictivos avanzados también tenían una tendencia futura hacia los modelos geoespaciales avanzados, que utilizan principalmente datos provenientes de las imágenes satelitales, pero de una más alta resolución. Por otro lado, estos modelos predictivos avanzados también nos sugerían poder generar o considerar un modelo predictivo multidimensional, haciendo uso de variables ambientales, climáticas, ecológicas, sociales, económicas y todas las que podamos, haciendo uso también de la integración de la inteligencia artificial para poder automatizar estos procesos de recojo de datos, para poder automatizar también la detección de patrones en cuanto a estas dimensiones que consideremos en el modelo, y para que nuestros modelos predictivos tengan un ajuste de predicción automático gracias a la integración de la inteligencia artificial. Por otro lado, también una tendencia futura es generar predicciones personalizadas, es decir, focalizadas en un sitio quizás pequeño y quizás específico, pero dándonos la posibilidad de integrar datos a nivel individual en los sistemas de salud pública de cierto territorio. En cuanto a los sistemas de vigilancia en tiempo real, la tendencia futura lo que nos indica es que podemos integrar mayores fuentes de datos provenientes de quizás fuentes de datos que no se están utilizando actualmente, como por ejemplo los sensores IoT, estaciones meteorológicas, integrar el uso de drones, integrar los datos de ciencia ciudadana provenientes de diferentes plataformas digitales o también de las propias redes sociales, ¿no? Se podría hacer un análisis Big Data ahí. Y también incorporar datos de dispositivos móviles y wearables que usen los usuarios, por ejemplo, los Smart Watch. Y integrar también los patrones de movilidad humana, en donde se podría utilizar Google Maps o los datos también de la aplicación Waze. En cuanto a los enfoques emergentes para estos sistemas de vigilancia en tiempo real, era poder incorporar, como vamos a integrar datos de diversas fuentes, poder incorporar al análisis predictivo la inteligencia artificial y el machine learning, para podernos dar como resultado la detección de patrones anómalos y modelos más robustos y predicciones más precisas. En cuanto a los sensores remotos futuros, esto, bueno, sí se hizo una búsqueda para poder observar cuáles son quizás los sensores remotos que se vienen de última generación, que ya tienen el presupuesto aprobado por sus respectivas agencias espaciales y que ya tienen en algunos casos la fecha de lanzamiento y que de alguna u otra manera podría integrarse su uso, podrían ser útiles para esta problemática del dengue. Por una primera parte se encontró al sensor remoto CHIME, que es de la Agencia Espacial Europea. Este es una misión hiperespectral. Nos dice que es para el ambiente y nos dice que va a tener en realidad dos satélites, el CHIME A y el CHIME B. La resolución temporal que tiene o que va a tener esta misión es de 12.5 días con una resolución espacial de 30 metros y una resolución espectral que va desde los 400 a los 2500 nanómetros, y la fecha de lanzamiento ya está determinada. Para la misión CHIME A va a ser el 2028 y para el satélite CHIME B va a ser el 2030, y la vida útil que va a tener cada uno de estos satélites es de 8 años. Por otro lado, también se identificó el Global Ecosystem Dynamics Investigation 2, que bueno, la misión se llama JEDI 2.
es de la NASA y lo que va a buscar esta misión es proporcionar mapas tridimensionales de la vegetación usando la tecnología LIDAR. Y esta misión JEDI 2 va a continuar de alguna manera o va a tomar la posta de lo que la misión original JEDI 1, que fue lanzada en 2018, realiza. La fecha de lanzamiento en este caso para la misión todavía está a ser definida, pero lo que sí es que el presupuesto ya está asignado, o sea que sí va a ir esta misión. Y la última misión que se identificó fue la GLIM-R, que es el Geosynchronous Littoral Imaging and Monitoring Radiometer. Esta misión va a proporcionar datos de alta resolución sobre la temperatura superficial, tanto a nivel de tierra como a nivel de agua, en zonas costeras y en tiempo real. Va a incorporar áreas que van a venir desde el Golfo de México, sureste de Estados Unidos y toda la columna que pertenece al río Amazonas, que se extenderá hasta el Océano Atlántico. Y la fecha de lanzamiento está proyectada para el 2026 al 2027. Bueno, estas son las referencias consultadas para poder implementar y realizar este seminario. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo atenta por si hubiera alguna pregunta.